Mi querido, Dios le bendiga y le guarde. ¿Cómo se sienten? Ustedes saben lo contento que yo estoy por verlo a ustedes. Yo tuve la experiencia de que nunca vi a mi mamá ni mi papá juntos. Y no me crié con ellos en cierta forma, porque con mi mamá me crié hasta los 7 años. Me mandó para donde mi madrastra, o sea, con mi padrastro hasta los 7. Y después con mi papá, 7 años más, hasta que me dijo que me fuera de la casa. Y tengo que dar ese testimonio porque Dios me dio la iglesia adventista como mi familia. Por eso yo le estoy diciendo a ustedes que me siento contento de verlos. Porque los hijos de Dios, los adventistas del séptimo día, son una misma familia donde quiera. Y pertenecemos a la familia de los cristianos. Tenemos que darle gracias a Dios por la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica fue la que escribió la Biblia, la estaba escribiendo hasta que en el año 1456 apareció la imprenta y entonces publicaron la primera Biblia en alemán y comenzaron a traducir al francés los valdenses. Martín Lutero, ¿verdad?, lo hizo en alemán. Y después apareció la Biblia en inglés, en Inglaterra. Y comenzó el mundo a llenarse de Biblia. Y por eso ahora ustedes, desde ese año 1456, que la Biblia en antes eran caras, y en la Iglesia Católica la tenían amarrada a cadena para que no se la llevaran también. Pero ahora, gracias a Dios, que está libre. Libre para que todos tengamos una Biblia. La lección de la escuela sabática podríamos resumirla que nosotros nacemos en el reino de la gracia de Dios para servir. Si usted no quiere servir, tiene problemas. Y el servicio es por amor, no es un deber, es por amor. Porque cuando es por deber, entonces usted está como debiendo de hacer algo. Y hay veces en los hogares disfuncionales aparecen dos clases de hombres o de mujeres, que uno hacen las cosas por el deber y otro lo hacen por el amor. Y los dos delante de las demás personas están haciendo lo correcto. Pero el que lo está haciendo originalmente bien es el que lo hace por amor. Todo tiene que ser por amor. El servicio a Dios es por amor y agradecimiento. Usted recibió de gracia y de gracia da. Esa sería la lección de la escuela sabática. Nosotros dar las buenas nuevas de que Jesús murió por mí, me limpió de mis pecados y que puede hacer lo mismo con los demás. Es una sencillez. Por otra parte, hay una ilustración que la mencioné acerca de lo que muchas veces se aferran. Hay personas que los matrimonios se dañan por las pertenencias, por lo que tienen. Originalmente se juntaron y no se juntaron por amor para servir, sino por lo que tenía. Y hay veces que mejor no tener nada y que me quieran y me amen, y entonces después el Señor nos va a bendecir. Y la mayoría de los divorcios aparecen, ¿verdad?, porque o el hombre no está trabajando, o no tiene, o el hombre se cansó de mantener a la mujer en este sistema, que los dos tienen que trabajar, y por ahí para abajo. Sin embargo, Dios quiere que los hogares, que eso es una institución que Dios estableció en el Edén, 2 instituciones Él estableció, que fue el hogar y el sábado. Y esas 2 instituciones han sido atacadas por el enemigo. Lamentablemente todos nacimos en el reino del pecado y todas estas cosas van a aparecer, pero gracias a Dios por el reino de gracia que el Señor Jesús estableció con su muerte y su resurrección, y ahora Él puede restaurar todas las cosas. Él restaura el hogar, restaura el corazón para que seamos felices. Tenemos que ser felices, felices. La lectura bíblica fue en Apocalipsis, ¿qué? 16:15.
Apocalipsis 16, 15. Apocalipsis 16, 15. Y ese versículo se encuentra en el contexto de que el conflicto se está terminando. Es un conflicto, ¿no? El conflicto apareció en el cielo, luego comenzó a desarrollarse en la tierra. Adán comenzó a acusar a la mujer y la mujer entonces acusó a la serpiente y la serpiente entonces acusó a Dios. ¿Por qué me hiciste y para qué lo hiciste a ellos para este espectáculo? Entonces, responsable de eso, como fue Dios, pues ahí mismo cuando se inició el conflicto, pues dio una promesa de rescate o de redención. Que lo que por causa del pecado se dañó, el mismo que creó al hombre iba a venir para pagar el precio de su pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De manera que ese Jesús vino y pagó el precio de que Adán y Eva pecaran. Pagó el precio de la rebelión del diablo en el cielo, porque él no lo paró y no lo eliminó. Porque si hubiera eliminado al diablo, Adán y Eva no pecan. Pagó el precio de los ángeles caídos. Y ahora cuando Jesús viene en el terreno que originalmente se le dio a Adán y a Eva para gobernar, que era la tierra, ahora el diablo toma el control y se burla de Dios. Pero Dios, en su infinito amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo en Génesis 3:15 para que viniera. En figura, primeramente, comenzó a desarrollarse esa promesa hasta que Jesús esa figura la consumó en la cruz del Calvario. Y a partir de ahí, el Señor comenzó a trabajar para completar el número. En Apocalipsis dice que la tercera parte de los ángeles creados en el cielo fueron conquistados por el enemigo de las almas. Y allá en el cielo quedó un vacío de una tercera parte. Imagínense que probablemente muchos dicen que para cada habitante de la tierra hay 2 y 3 ángeles malos o rebeldes que los acompañan. Es decir, que son muchos millones. Pues el Señor Jesús, cuando vino a establecer su reino de gracia, vino para nuevamente producir ese número para llenar ese espacio en el cielo. ¿Y cómo Él lo iba a hacer? Pagando el precio del pecado y entonces buscando a su esposa, estableciendo a su esposa, la iglesia, para comenzar a engendrar y parir los hijos. O sea que la esposa de Jesús es la iglesia, Jesús es el esposo, así como Adán, el primer Adán tenía su esposa, que era Eva, y comenzó a tener hijos. Después que Jesús muere y resucita y establece su iglesia, Él con su esposa, mediante el Espíritu Santo, está engendrando hijos para completar ese número. Cuando Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de su Creador. O sea que físicamente y espiritualmente se podían decir que muchos se parecen. Por ejemplo, hay veces que usted tiene un hijo o una hija y cuando usted tiene esos hijos dicen, pero ¿cuánto se parece a la madre o cuánto se parece al padre? En el caso de Adán y Eva no era solamente parecerse físicamente, que tenían cabeza, tronco y extremidades, sino espiritualmente eran santos igual que Dios y obedientes. La obediencia dependía de que se mantuvieran fieles a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era que no comieran del árbol que fue establecido. Ese era un árbol que era de Dios, le pertenecía a Dios, no debían de tocarlo ni comerlo. Y vemos, ¿verdad?, que esa imagen y esa semejanza se perdió.
Pero fíjese, cuando vamos a Apocalipsis, usted va a encontrar que dice allí, en ese escenario, para cerrar todo el conflicto que comenzó en el cielo, siguió en la tierra y se desarrolló, dice, he aquí, el versículo 15, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Dónde apareció la palabra desnudo por primera vez? En el Edén. O sea que aquí estamos hablando que hay una desnudez que apareció en Adán y Eva, y que ahora el segundo Adán, el Padre Celestial lo envió para vestir a todos aquellos que van a heredar su vida eterna. Por eso es que en ese contexto final, Jesús dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Si ustedes ven esa declaración de Jesús, está en el contexto de la sexta plaga. Y la sexta plaga, dice el versículo 12, para que captemos el contexto, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de ese río se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes de Orientes. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En ese contexto de que el dragón, la bestia y el falso profeta andan con 3 espíritus inmundos a manera de rana, que son demonios, para preparar y congregar a la tierra entera para el gran día del Dios Todopoderoso. En ese contexto, entonces Jesús dice en el versículo 15, cuando ustedes estén viendo todas esas cosas, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su vestidura, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y el versículo 16 dice, y lo congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hay muchas personas que están buscando la palabra Armagedón, y que Apocalipsis, y que los chinos, y que los rusos, y que ahora ve Irán y Israel. Eso no tiene nada que ver con eso. Todos esos acontecimientos se iban a desarrollar. Eso tiene que ver con nuestra vida espiritual. Como el dragón, que representa a todas las naciones que se han levantado en contra de la constitución de Dios, que esa es su santa palabra. La constitución de Dios para el reino de su gracia, que es su santa palabra, dice que los borrachos, los homosexuales, los afeminados, los que se acuestan con varones, no van a entrar al reino de gloria de Dios. Pero como ahora los reyes de la tierra están estableciendo, contradiciendo la constitución del reino de la gracia, que los homosexuales, que las lesbianas, que todo el mundo va para allá. Entonces, toda esa rebelión de las naciones en contra de la palabra de Dios se está manifestando hoy en día. Y no solamente el dragón, que representa a todas las naciones, y por ende el diablo, que es que lo dirige, porque ustedes saben que Satanás se rebeló contra Dios en el cielo, sino también que dice, y la bestia. Vi salir de la boca del dragón y de la bestia. La bestia es para las instituciones religiosas, o la institución religiosa que en un momento dado recibió toda la verdad, pero en lugar de vivir la verdad y presentar la verdad de Dios, que es su santa palabra, de presentar al mundo que hay un solo sacerdote, un solo sumo sacerdote entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, de presentar al mundo que hay 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos no están adulterados, pero hay una adulteración que se hizo al cambiar el 4º mandamiento para establecer, santificar la fiesta. Eso, la palabra de Dios declara a la persona que ha hecho, o la institución que ha hecho eso, como una bestia. Luego,
Ese es un movimiento mundial que se está enseñando que el cuarto mandamiento no hay que guardarlo, sin embargo vamos a santificar las fiestas, ¿verdad?, que se presentan hoy en día en el mundo cristiano. Hay otra institución que se levanta como un movimiento mundial, que es el falso profeta. El falso profeta es para representar las iglesias cristianas protestantes que nacieron de la iglesia católica, que ahora dicen que no hay que guardar los 10 mandamientos, que somos salvos por gracia, que los mandamientos no hay que guardarlos, que eso fue clavado en la cruz. Entonces, cuando usted encuentra a las naciones estableciendo la homosexualidad, estableciendo el lesbianismo, y ve la iglesia que recibió la herencia del evangelio adulterando los 10 mandamientos, enseñan los mandamientos pero adulterados, y ahora ve un movimiento de religiones cristianas que dice que no hay que guardarlas, 3 formas de el diablo engañar a toda la humanidad. Y la está engañando. Porque si usted le pregunta a cualquier evangélico o a cualquier persona católica, le va a decir que el día de reposo es el sábado, el domingo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que es el sábado. Y no solamente dice que es el sábado, sino que el que viola uno es culpable de los otros 9. Por eso Dios levantó esta iglesia, para enseñarle a nuestros hermanos católicos, a nuestros hermanos evangélicos, lo que la palabra de Dios dice y lo que los hombres han establecido. Dios levantó este movimiento dentro del marco profético. Ahora mismo nosotros vamos a cumplir 175 años en que este movimiento adventista del séptimo día nació. Un movimiento llamado movimiento milerista, y después que ya se estableció como institución en el año 1863, ahí se le llamó por primera vez ya Iglesia Adventista del Séptimo Día. No guardábamos originalmente el sábado fue algo que en el estudio de la palabra de Dios, el Señor confirmó que eso como iglesia, Dios quería que la iglesia católica, las iglesias protestantes, pero al rechazarlo ahora la iglesia adventista, recibiera el sábado como su día de reposo, de adoración y de alabanza. Por eso que usted ve los adventistas reunidos aquí hoy para alabar a Dios. Y usted va a encontrar que los demás cristianos lo hacen en el domingo, porque esta luz no le ha llegado, y si le ha llegado entonces están rebeldes. Y la rebeldía, ustedes saben que tiene un costo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Orar por ellos, ayudarlos para que vengan al conocimiento del Señor. Ahora bien, cuando Adán y Eva salieron de la mano de Dios, ellos salieron desnudos. Vamos a chequear. Dice, ¿verdad? Génesis 2, 24 y 25. Hablando de lo que recién casado, creo que hay una pareja de recién casados. Se están casando, hermano. Gloria a Dios, Dios te bendiga, amigo. El cielo está vacío y los recién casados lo van a llenar con todos los hijos. Es decir, que no hay problema con eso. Ahora la Biblia dice, hay en el conflicto de aquellos que están criando los niños pequeños. ¿Ves? Porque van a tener dificultades. Pero Dios hizo a la mujer e hizo al hombre para que establecieran un hogar. La mujer representa a la iglesia y el hombre representa a Cristo. Y los hijos representan los nuevos miembros que van llegando. Así como Jesús tiene su iglesia y el Espíritu Santo, y la iglesia, la mujer, pues están multiplicándose. Por eso es que buenos hogares hacen buena iglesia. Ahora bien, dice el versículo 24 del capítulo 2 de Génesis: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegaráse a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Ustedes saben por qué no se avergonzaban? Porque estaban vestidos. Pero estaban vestidos de gloria. Cuando usted se va al Salmo 8, vamos a buscar el Salmo 8 para que usted vea de qué estaban vestidos.
Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. Vamos a leer el versículo 3 para que ustedes vean de qué Adán y Eva estaban vestidos. Cuando veo los cielos, versículo 3, Salmo 8, 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo, ¿de qué? De gloria y de lustre. O sea que el hombre estaba coronado. La palabra coronado en ese contexto es vestido. Estaba glorioso, de gloria y de lustre. Y hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, cuando usted se va para lo que son adventistas, nosotros tenemos una señora que fue inspirada y se le revelaron muchas cosas, entre las cuales ella habló acerca de ese manto o de esa luz. Y oiga lo que dice aquí, en la página 20, acerca de esa gloria. Dice, después de crear la tierra y los animales que habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás. O sea que antes de la caída de Satanás había un propósito de Dios de construir o de crear esta tierra. Había un propósito de Dios, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos, el Padre y el Hijo, habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Él sigue diciendo, entonces Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Adán salió de las manos de su Creador, era de noble talla y de hermosamente simétrico. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de la de los hombres de hoy. O sea que todos estos hombres chiquitos que estamos acá, el pecado creó esa situación. Pero no pierdan la esperanza de crecer, porque cuando Jesús venga, esto va a volver a ser original. Vamos a estar como el Señor originalmente nos puso. Y sigue diciendo, un poco más del doble de los hombres de hoy que habitan la tierra. Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada, y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva, en cambio, no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. O sea que esa Eva, si Adán era el doble, esa mujer era grande. Era una mujer y media, para no decir el doble. Eva no era tan alta como Adán, su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y en hermosura. Las mujeres nacieron para ser bellas. Del hombre no dijo eso, el hombre era simétrico, simétrico. Pero la mujer Dios la hizo hermosa, bella. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted no necesita estar abandonada. Usted es bella por dentro y manténgase bella por fuera. Eso es lindo. La vanidad es para usarla, pero no para ponerla en primer lugar. Recuérdese de eso,
Que hay gente que dice, no, que yo no soy vanidoso. Mire, la vanidad, Dios hizo esto lindo, pero no para poner la creación ni la vanidad en primer lugar. Sea bella y hermosa para su esposo y si no para usted misma, para que no se deprima, para que no venga depresión. No coma de noche para que no engorde. No coma de noche, porque después usted misma se va a sentir mal. Y especialmente el arroz avienta el estómago. No, coma arroz una vez a la semana, pero ya ese es otro tema. Ahora bien, hermano, sigue diciendo, la inocente pareja no usaba vestiduras artificiales. Estaban revestidos de un velo de luz y esplendor como el de los ángeles. Este halo de luz los envolvió mientras vivieron en obediencia a Dios. Aunque todo cuanto el Señor había creado era perfecto y hermoso y parecía que nada faltaba en la tierra creada por Él para la felicidad de Adán. Entonces, hermanos, Adán y Eva estaban vestidos ¿de qué? De gloria, de lustre, de luz. Cuando ellos desobedecieron, hermana, ese interruptor que está ahí al lado de la puerta, dele para abajo el interruptor. Párese y dele para abajo. ¿Usted vio que se apagó la luz? Ahí se desconectaron. Cuando se desconectaron por la desobediencia, se le fue resplandor y conocieron que estaban desnudos. Jesús vino para resolver ese problema. Para reconectarnos con el Padre Celestial. Para que ahora nuevamente esa gloria, esa luz en las escenas finales del conflicto, usted y yo podamos tenerla, porque Él va a venir como ladrón. El día y la hora nadie lo sabe. Y para los que somos adventistas sabemos que el día del juicio en 3 fases ya comenzó. La primera fase, en el año 1844, ya van 175 años. La segunda fase, cuando Jesús venga a buscarnos, que vamos a ir al cielo para vivir con Él por 1000 años. Y la tercera fase es cuando regresemos, que entonces los ángeles caídos y todos los adventistas que se perdieron, y todos los católicos que se perdieron, y todos los bautistas y los metodistas que se perdieron porque no aceptaron lo que la Biblia dice, e entonces esos adventistas, o religiosos todos, serán juzgados por lo que se salvaron juntamente con Jesús. Pero gloria a Dios, que todos los que estamos aquí vamos a ser confirmados para vida eterna. El Señor Jesús no viene a buscar iglesia. El Señor Jesús viene a buscar a todos aquellos que Él se formó en su vida. Por eso es que la relación, para una mujer salir preñada, tiene que intimidarse con el hombre. Si no sale preñada. La única que nació por la gracia del Espíritu Santo quedó embarazada y Jesús nació, fue Jesús. Pero si usted quiere salir preñada, tiene que casarse. Hay otras que salen preñadas sin casarse, porque por entonces los muchachos salen bastardos, ¿no? Bastardo significa que no es con la bendición de Dios ni tiene el apellido. Lo mejor es que se case. Y cuando se casen, esos muchachos van a heredar. Así mismo Jesús se casó con la iglesia, con su muerte y su resurrección, y todos los hijos tienen derecho a herencia. Lo mismo sucede con los muchachos bastardos, que los padres no se casaron. Si se casan, heredan. O sea, lo que quiero es que ustedes vean cómo el Señor dejó todo ilustrado en las mismas relaciones que nosotros tenemos con las parejas y con los esposos. Es bien importante. Ahora bien, es necesario la intimidad. ¿Usted se recuerda que dice que conoció a Adán a Eva? ¿Y qué pasó con Eva? Salió embarazada. Y Jesús dice que aquello que lo conozcamos en Él, lo que Él no conoce, entonces serán confirmados para vida eterna. Fíjese lo que dice acá en Colosenses 1:27, que hay un principio espiritual que nosotros necesitamos conocer
Porque hay veces que estamos, ¿verdad?, dentro de las iglesias, sea católica, metodista, anglicana, luterana, adventista, pero no entendemos cuál es la relación espiritual que Jesús quiere tener con sus hijos. Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. Dice: vamos a leer el 26. A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Oculto a quiénes? No a Dios, no a los ángeles. Oculto a todos aquellos que nacieron en este mundo cuando se rebeló contra Dios. A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjese, cuando usted llena un vaso de agua, ¿el agua está dónde? ¿Dónde está el agua cuando usted llena el vaso de agua? Está en el vaso. En inglés se dice with and in, ¿no? En amor. Inside. Exacto. Entonces, cuando el agua está afuera, ¿cómo se le dice? Out o with. El vaso está con el agua, pero no tiene nada. Eso es. Entonces, cuando aquí dice que ese misterio oculto es Cristo en vosotros, no es que está con nosotros, es dentro de nosotros. Y cuando Él está en nosotros, ese misterio se ha manifestado en el reino de la gracia. Cuando Cristo está en nosotros, usted no va a coger ira con su marido. Usted no va a coger ira con su esposo. Usted no va a codiciar lo ajeno. Usted no va a hacer nada que Jesús no va a hacer, porque Jesús no lo hace. Porque Cristo está en usted. Pero cuando Cristo está con nosotros, no en nosotros, hay un problema. Porque usted va a andar con Jesús todo el tiempo, pero llega un momento que la esposa, el hijo, el esposo, la esposa o el vecino, y usted va a coger una ira, le va a dar un trompón, le va a dar una galleta, porque Cristo está con usted. Usted le va a decir: Cristo, espérame aquí que yo voy a resolver este problema. Pero cuando Cristo está en nosotros, Jesús resuelve el problema. Ya no hay divorcio. Ya no hay ira. Ya usted no va a gruñar al marido, ni el marido le va a dar una galleta, porque Cristo está ¿dónde? En nosotros. Por eso es que cuando usted va y encuentra en Juan 15, vamos a buscar el capítulo 15 de Juan, y yo traje esta pizarrita porque con ella es que voy a cerrar, para poderle ilustrar eso mismo. Juan 15. Juan capítulo 15. Dice el versículo 1. Vamos a leer el 14:20. El 14:20. Antes de leer Juan 15:1. Del 18, para captar el contexto. 14, 18, 19 y 20. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. O sea que Jesús, cuando se fue, no nos dejó huérfanos, vino a nosotros. ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu Santo. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Aún un poquito y el mundo no me verá más. No me verá más. Empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. El versículo 20. En aquel día, cuando Él se iba a ir, ¿no? Que iba a volver otra vez. En aquel día vosotros conoceréis
que yo estoy en mi Padre. ¿Que yo estoy dónde? En mi Padre, no con el Padre, en mi Padre. Y vosotros en mí, y yo en vosotros. Eso es lo que determina que una persona es cristiana. Que Jesús está no con, sino en. Y el versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que no me ama será, y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. O sea, que Él se manifieste en nosotros, hermano, porque está en nosotros. Esto no es venir a la iglesia y pagar los diezmos y las ofrendas, ni ir a la reunión de carismáticos o a la reunión pentecostal. Es Cristo en nosotros. ¿Y Jesús es obediente a los mandamientos? Sí. ¿Jesús es santo? Sí. Y si usted tiene a Jesús que es santo, usted va a ser santa. Por eso es que dice los santos del Señor. Y el versículo 23 dice: respondiéndole Jesús a Tomás, que Tomás dijo, dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay que por qué te haya de manifestar a nosotros y no al mundo? Porque ellos fueron los que duraron 3 años y medio. Y el Espíritu Santo iba a venir a ellos. Ustedes no ven cómo ustedes estaban viniendo acá, sean visita o no. Por 3 años y medio, 4 años, va a llegar el momento que Jesús se va a engendrar en ustedes. Y todos los pasos para ser confirmados para vida eterna van a ser completados. Y Judas estaba preguntando: ¿por qué tú te vas a manifestar a nosotros y no en ellos? Porque ustedes son los que andan conmigo. Y dícele Jesús en el versículo 23, respondiéndole Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. O sea que Él viene y entran mediante su Santo Espíritu en nosotros para morar. Y esa es la manifestación previa a su segunda venida, que se va a manifestar ya gloriosamente. Ahora bien, eso es lo que produce. Por eso cuando usted va a Romanos 8:29, vamos a buscarlo, 8:29, porque allá en Génesis decía que el hombre fue hecho a imagen y ¿qué? Y semejanza. Ahora en el reino de la gracia vamos a ver cómo usted va a ser hecho. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos sus hermanos. O sea que el que no vea a Jesús en mí, sea hembra o sea varón, el que no vea a Jesús en una mujer, sea hembra, ¿no? Entonces hay problema. Porque la definición de cristiano o cristiana no es venir a la iglesia a dar diezmo y ofrenda. Eso es un deber por amor que nosotros tenemos para ayudar a expandir el evangelio. Es que usted sea cristiana, que ame a Dios, que Jesús se manifieste en nosotros completamente. Por eso es que cuando leímos en Apocalipsis, dice que he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que guarda su vestimenta para que no se vea su desnudez. Ahora, como ya sabemos que la vestimenta que nosotros vamos a tener es la de Jesús, Apocalipsis capítulo 3, vamos a buscarlo para ya ahora usar el pizarrón, el pizarroncito. Apocalipsis capítulo 3, vamos a ver esa vestimenta. Dice... el capítulo 3, versículo 18. Yo te amonesto que de mí compre oro afinado en fuego, para que sea hecho rico, y sea vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vea. O sea que la definición de cristiano es que Jesús está en nosotros. Él no viste ese cuerpo,
Y cuando nos viste ese cuerpo espiritual, entonces nosotros somos cristianos. Ahora bien, esto se va a quedar bien claro en su mente lo que tratamos, porque ser cristiano no es venir a la iglesia adventista. Ser cristiano es permitir que Jesús esté todos los días en el corazón. A la iglesia adventista usted viene a adorar a Dios en el séptimo día. Y si no, no fuéramos a la iglesia católica. Pero como dice el cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, más el séptimo día es día de reposo para Dios. Y dice en Deuteronomio 5 que porque fuimos rescatados del mundo, nosotros venimos a adorar a Dios. E entonces venimos en el sábado, no para salvación, sino porque somos salvos, para adorar a Dios. Y ese es el distintivo de los cristianos que quieren ser fieles a lo que la Biblia dice, no lo que nos han enseñado. De paso, yo nací católico y me bautizaron católico. O sea, yo tengo el bautismo de la iglesia católica y también tengo el bautismo de la iglesia adventista. Ahora, ¿cuál es el problema del bautismo de la iglesia católica? Que lo hicieron cuando yo era un niño y yo no sabía. No es un mal bautismo, sino es que el proceso es cuando usted crece. Si usted no ha sido bautizado y tiene el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, después de grande, si no se bautiza tiene problemas. Pero como niño no, por eso fue que yo me bauticé de nuevo. Tenía que bautizarme. Yo amo mi iglesia católica, es mi iglesia católica. Pero ahora tengo problemas que como la Biblia dice que hay que reunirse en el sábado para adorar a Dios y allá el domingo. Y entonces digo, bueno, pues es menester obedecer lo que la Biblia dice a Dios antes que a los hombres. Por eso usted está aquí en sábado. Ahora bien, nosotros somos 2 en 1. Hay un aceite que le llaman 3 en 1, ¿no? ¿Se recuerdan? Son 3 aceites en 1. Nosotros somos 2 en 1. Nosotros tenemos un cuerpo físico y junto con ese cuerpo físico tenemos un cuerpo espiritual. Como es un espíritu, lo ponemos así, ¿no? Entonces, aquí está una manita, aquí están los pies. El espíritu no tiene pie. El espíritu usa los pies del cuerpo físico para caminar. ¿Entendieron eso? Eso es importante, ¿eh? Ahora bien, cuando su mamá y su papá lo engendraron, aparece un cuerpo físico. El cuerpo físico tiene, a medida que se va desarrollando, tiene un esqueleto. Después del esqueleto tiene órganos vitales. Después de los órganos vitales, o sea, los órganos vitales, el corazón, el cerebro, el sistema digestivo, todas esas cosas, órganos vitales. El esqueleto es que lo van poniendo, eso es como si fuera, ¿verdad?, la columna para levantar el edificio. Entonces van poniendo todos esos órganos vitales dentro de esa columna para irle dando forma. Y después de los órganos vitales vienen los músculos. Los músculos cuando no tienen piel, usted ve que la persona está como si se quemó, pero si no tiene piel, los músculos hasta da miedo, porque usted le ve los músculos de los ojos, le ve todos los músculos por donde quiera. Después de los músculos viene la piel. Y después de la piel, el niño nace sin ropa, pero después le ponen pamper. Y después va creciendo, hay que ponerle ropa. Entonces, después de la piel viene la vestidura. Cuando la persona nace en el reino del pecado, son desobedientes. Nació en el reino del pecado, Después de desobediente tienen los frutos de la carne.
Fruto de la carne, ¿qué es lo que son? Adulterio, fornicación, odio, envidia, pleito, la mente sucia. Fruto de la carne. Después del fruto de la carne vienen los dones. Dones. Los dones, ve que sabe cantar muy lindo, el rembó, el reggaetón, toda esa cosa que lo que hace es que la carne se encienda en pasiones bajas. Después de esos dones mundanos. Después de los dones viene la piel, que en este lugar, para el espíritu, la piel del espíritu de la persona que nacieron en el reino del pecado, reino del pecado, su espíritu tiene desobediencia, fruto de la carne, dones mundanos, se vuelven millonarios cantando lindo. Ahora comienzan con una canción ahí rarita, se vuelven millonarios. Después de eso viene la piel, que sería la hipocresía. Y después de la hipocresía viene el carácter. Y el carácter es del diablo. Porque si nosotros somos hechos a la imagen de Jesús, lo que nacen en la carne, lo que nacen en el mundo, están hechos a la imagen del diablo. Ustedes saben que el diablo tiene hijos, ¿no? Como hay visita, vamos a buscarle los hijos del diablo. Vamos a ver dónde están. Primera de Juan. Vamos a ver si el diablo tiene hijos. Porque dicen que todos somos hijos de Dios, ¿no? Vamos a ver si el diablo tiene hijos. Capítulo 3, versículo 4, del 4 para abajo, vamos a leerlo. Cualquiera, oiga esto, usted visita, llegó hoy acá para escuchar estas cosas, porque esto lo va a ayudar a usted a hacer decisiones eternas, o para vida eterna o muerte eterna, pero todo eterno acá ahora mismo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Cualquiera que hace pecado traspasa o desobedece la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿La ley de Dios cuántos mandamientos tiene? Entonces, si usted viola uno, la ley le cae arriba. El 5. Y sabéis que Jesús apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en él. O sea que el único que nos puede quitar los pecados a nosotros es Jesús. Si usted se lo confiesa al sacerdote, fracasó, porque él es pecador. Si se lo confiesa a la monja, si se lo confiesa a José, está muerto. A quien sea, a los muertos que usted se lo confiese, usted se queda sucio. El único que está vivo, sin pecado, y que puede recibir nuestro pecado, es Cristo Jesús. Amén. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. El versículo 6. Cualquiera que permanece en Cristo no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Conoció a Adán, a Eva. Entonces, si usted conoce a Jesús, no peca. Porque hay una relación espiritual íntima que se desarrolla en su espíritu, que hace que Jesús le ayude a usted a ser fiel. Porque por naturaleza nosotros no somos fieles. Usted no puede ser fiel. Una mujer fiel usted no puede. Por más que luche no puede. Pero cuando tiene a Cristo, como hombre y como mujer pueden ser fiel, porque Él es fiel y está en nosotros. Y sigue diciendo el 7, hijitos, no se engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. El versículo 8, el que hace pecado es ¿de qué? El diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que cuando usted desobedece, como Adán y Eva cogieron una sola fruta, se convirtieron del diablo, por una sola. Y sigue diciendo el versículo 9, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente, que es Cristo, está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El versículo 10, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? El diablo tiene hijos. ¿Quiénes son? Los desobedientes. Pero usted y yo en Cristo Jesús vamos a ser obedientes. Amén. Entonces fíjense, aquí lo que llegan a tener el carácter,
carácter o imagen del diablo. O imagen del diablo. Ahora bien, cuando usted le dice al pastor, porque el Espíritu Santo está trabajando en su corazón, sea un jovencito, sea una persona adulta, sea quien sea, el Señor me ha tocado, yo quiero bautizarme, es porque ha habido un proceso de efecto espiritual donde usted está siendo, por el oír de la palabra, está siendo concebido por Jesús, una concesión, hasta que Cristo se forma en usted. Y eso lo dice Gálatas. Gálatas capítulo 4 dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Gálatas 4, 19. Hijitos míos, vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No con. Cuando usted ve una mujer rabiando, un hombre rabiando, rompiendo, robando, haciendo cosas, está con Jesús, porque Jesús que le da vida, pero no está en Jesús. El diablo no da vida. O sea que toda esa prostituta, todos esos ladrones, todos esos tecatos, como usted le quiera llamar, Jesús es que le da vida, pero están con Él, no en Él. Entonces, cuando usted nace nueva criatura, o sea que usted pide que el pastor lo bautice, usted pide que el pastor lo bautice, ¿verdad? Es el bautismo. Usted lo pide, los bebés no piden, el bebé no pide. Usted lo pide, porque usted sabe que usted ha desobedecido a Dios. Entonces, cuando usted nace nueva criatura, ese cuerpo espiritual que nace en obediencia. Obedece los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿no? Nace con el fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu Santo. Los músculos, que son los dones, son dones santificados para alabar a Dios. Me gustó mucho las 2 canciones que cantó el hermano. Son canciones que le llegan a uno tan suave. ¿Ves? Esos son dones santificados. Dones santificados. Dones santificados. Y también dar el diezmo y las ofrendas por amor. Es un don. Los dones de Dios. Dones para hacer crecer la iglesia. Y luego que usted, porque nació nueva criatura, que tiene el esqueleto para establecer los 10 mandamientos o la obediencia a los 10 mandamientos de su corazón, que tiene los órganos vitales para establecer los frutos o el fruto del Espíritu Santo, y tiene dones santificados, ahora aparece la piel del amor. O sea, Dios es amor. Entonces usted tiene la piel del amor de Dios. Y el amor es servicio, servir a los demás. Servirle a su esposo aunque no se lo merezca. Servirle a su esposa aunque no se lo merezca. Servirle a sus hijos aunque no se lo merezca. Porque el cristiano es amor. El cristiano no hace venganza. El cristiano es amor. Amor. Y Dios es amor, como tiene el amor de Dios en su corazón, que es Cristo Jesús. Y finalmente tiene la imagen y la semejanza de Cristo. ¿Se recuerda que lo leímos? Romanos 8, la imagen de Jesús. O sea que la imagen que Adán y Eva perdieron, ahora en Cristo Jesús es restaurada. Ahora, esa vestidura que es la imagen de Jesús, usted va a encontrarlo, y con esto ya cerramos. No me habían invitado, ahora le estamos cogiendo el tiempecito. Vamos a comer para allá ahora, no se preocupe. Éxodo 34. Vamos a ver los atributos de la imagen o del carácter de Jesús. Éxodo 34. Éxodo 34. Ok. Voy a borrar esto. Déjenme ver, hay un papelito por acá. Le van a tirar la foto. Voy a borrar acá. Si yo no traigo este pizarroncito, ustedes no hubieran visto eso. Porque decirlo de boca es más difícil.
Y la gente dirá, pero mire, este hombre anda con ese pizarrón. No, de paso yo no doy sermones, yo lo que hago es enseñarle a ustedes lo que yo necesito. Ahora bien, entonces, ya asumimos que este es el espíritu que nació nueva criatura que usted tiene. Entonces, ese espíritu, como nueva criatura, ya los frutos de la carne, todo eso se fue. Usted va a tener los atributos del Espíritu de Cristo en su vida. Vamos a chequearlo. Estamos en Éxodo 34. Eso está en el contexto de que Moisés quería ver la gloria de Dios. ¿Quería ver qué? La gloria de Dios. Y cuando vio la gloria de Dios, ¿qué pasó con Moisés? Él le vio la espalda. ¿Cómo bajó Moisés? Con la gloria. Nadie podía verlo, tuvo que ponerse un velo. Él bajó con la gloria de Dios, la que tenía Adán y Eva antes de pecar. Y esa es la que vamos a tener nosotros. Por la gracia de Dios en Cristo Jesús la vamos a tener también. Entonces, fíjese lo que Dios tuvo que hacer para que esa gloria se manifestara en Moisés. Moisés le dice, ¿verdad?, que quería ver la gloria de Dios, y Jehová le dijo a Moisés también, vamos a leerlo más para arriba, el versículo 12. El versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices que saque este pueblo y no me has declarado a quién has de enviar conmigo. O sea que estaban hablando de quién es que me va a ayudar a sacar este pueblo de Egipto. Ese es el 33:12. 33:12. Exacto. Es para captar el contexto. 33:12. Y Moisés le dijo a Jesús, a Dios, a Jehová, al Padre Celestial, mira, tú me dices que saque este pueblo y tú no me has declarado quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. El versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruego de que me muestre tu camino para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos y mira que este pueblo es fuerte. Y el 14, y dijo, mi rostro irá contigo y te haré descansar. O sea que si Moisés veía a Dios, se iba a morir. Pero él insistió. Entonces en el versículo 17, para ahorrarle tiempo, Jehová dijo a Moisés, también esto haré que ha dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. El versículo 18, él entonces dijo, ruégote que me muestre tu gloria, le dijo Moisés. Y respondiéndole Dios le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré mi nombre delante de Jehová y delante de ti. Y tendré misericordia de que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Ahora, cuando usted va al capítulo 34, el versículo 5, allí Dios comienza a proclamar su nombre. Para que él pueda ver la espalda de Dios. Mire lo que tuvo Dios que proclamar. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con Moisés proclamando su nombre. El versículo 6, pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en amor. Ahí dice benignidad, pero la palabra es en amor, verdadero, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Y dice entonces el versículo 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo después que le vio la espalda. Y adoró. Ahora bien, todo el que vea la gloria de Dios a través de su Santo Espíritu, la transformación que va a suceder en su vida, va a ser fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para coger ira, grande en amor,
No dice mentira ni en el incontar. No justifica lo malo. Entonces, cuando ahora usted nació una nueva criatura, cuando usted nace con esos atributos del carácter de Dios en su vida. Y entonces ese niño se va a parecer a su papá. Esa niña se va a parecer a su papá. Y el papá de nosotros, el Padre Celestial. Yo en él en mí y yo en vosotros. Que el Señor nos bendiga, hermano.